¿Qué tenemos aquí, Lupita? Estamos friendo unas mojarras. Le ponemos cebolla y ajo, una cabeza de ajo para que le dé. Y el aceite tiene que estar bien caliente para que no se nos pegue la mojarra. La mojarra ya está previamente condimentada con ajito en polvo, salecita al gusto. Ya una vez que esté doradita, la volteamos y ya esperamos unos minutos y ya sale la mojarra frita. La podemos acompañar con una ensalada de lechuga, con arroz y papitas fritas y a degustar la mojarra. Hay quienes le gustan la mojarra en un término medio, hay quienes le gusta muy frita la mojarra, ya es cuestión de gusto. Ajo en polvo y sal. Si el aceite está bien caliente, la mojarra no se pega. Está venteando, ¿no? ¿No le da miedo? No, el aire va hacia allá, por lo tanto mis piecitos no se pueden quemar. Buscamos que la leña haga brasa y que tenga una llama constante, para que no se nos enfríe el aceite. ¿Y qué tipo de estufa es eso, Lupita? Es un disco que se hace de los tractores. ¿Nada más una vas a poner? ¡Wow! Eso es el pescado que tenemos aquí en los ríos. Eso es pescado fresco. Y ¿cómo se llama? Mojarra. También por ahí que vamos a freír bagre. Ajá. Bagre viene con Y es bagre, posta de bagre con camarón. Aquí tenemos el ceviche. A ver, alguien que me ayuda, ¿qué es eso? ¿Ceviche de qué? Este ceviche lleva filete de pescado, lleva banderilla, que es tomate, cilantro y cebolla y un poquito de este jugo de limón, sal. Aquí al chef Daniel. Preparando los Ajá. camarones al mojo de ajo. Camarones al mojo de ajo. Poniéndole aquí ya preparado el ajo con su salecita, pimienta. Pimienta ya molida. Camarón del Golfo de México. ¿De dónde viene el camarón? Sinaloa. ¿Sinaloa? Pacífico. A ver qué le pusieron ahí. ajo y sal y pimienta molida. Vamos aquí van a hacer los camarones. ¿Eso cuánto tiempo lo vas a cocinar? Unos 15, 20. Dependiendo cómo esté la lumbre también. Si está buena lumbre, no tan rápido. Tiene que estar bien.